Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Para hoy en Palabra y Café, mis amados, dice de la siguiente manera: Señor, tú eres mi fortaleza. Tú eres mi fortaleza. En nuestra nueva temporada, Clama a mí y yo te responderé, estamos revisando las oraciones de toda la palabra del Señor, Antiguo, Nuevo Testamento, oraciones registradas allí por los escritores sagrados, sabiendo que de manera inherente nuestro Padre Celestial puso dentro de nosotros aquella necesidad, aquella inclinación o motivación natural que nos lleva a querer comunicarnos con Él. En oración, claro que sí, en oración. No hay ser humano que no tenga o haya tenido la experiencia de buscar fuera de esta tierra alguna conexión con aquello que lo llama, que lo busca, que se ha sacrificado y que ha mostrado ese amor extraordinario. Y el Señor, por supuesto, siempre estará dispuesto a escuchar. Así que no perdamos oportunidad, porque el que ora es oído por el Señor y no hay nada mejor que recibir su respuesta. Venga, un café por eso. En el nombre del Señor. Bueno, muy bien. Guardando el orden de los libros y la línea histórica del Antiguo y del Nuevo Testamento, estamos terminando las dos oraciones, y la última oración de Habacuc, el profeta, la hemos dividido en dos partes. Hoy veremos la segunda parte, por supuesto, capítulo 3 de Habacuc. Todo el capítulo 3, pero ayer estuvimos del 1 al 16, hoy estaremos del 17 al 19 y revisaremos estos tres versículos. Habacuc, 605 a.C., unos 18 años aproximadamente antes de que ocurriera la gran catástrofe en Judá y Jerusalén. Catástrofe definida por la invasión caldea o de Babilonia, Nabucodonosor, que llega a Jerusalén, y como no quisieron aceptar el dominio de manera voluntaria, Judá no lo quiso hacer. Ya las 10 tribus de Israel habían sido dispersadas y destruidas ya por Asiria hace unos 132 años atrás. Y ahora Judá quería aliarse con Egipto. Era lo que sus dirigentes buscaban, pero por allí no era el camino. Y el asedio vino de manera que Habacuc, viendo la realidad interna de Judá, y yo creo también que la realidad externa, él decía: Señor, ¿por qué toleras tanta violencia, tanto mal, tanta injusticia? Y Dios le dice a Habacuc: yo no la tolero, estoy preparando a los caldeos, que vendrá como el látigo en mis manos para castigar a Judá. Y le dice a Habacuc: Señor, por favor, ¿cómo vas a utilizar a Babilonia para castigarnos a nosotros? Es decir, ellos son mucho más pecadores, peores que nosotros. El Señor dice: tranquilo, yo también los voy a juzgar a ellos, pero el mal ya viene no solamente del oriente hacia Judá y hacia Jerusalén, hacia la costa del Mediterráneo, sino que también subía de Egipto hacia acá, luego, según la historia, de haber abatido a Egipto, viene acercándose Babilonia con todos sus ejércitos para llegar a Jerusalén. ¿Era inevitable el mal? Era inevitable la violencia, era inevitable la muerte y la destrucción, derribadas las paredes del templo, derribado el templo como tal, derribadas las murallas de Jerusalén.
aquello era bastante difícil. Y como era inevitable, por supuesto, el profeta anuncia en su oración cómo será el ejercicio de su fe cuando las cosas se pongan mal. Porque cuando llega la prueba, cuando llega la adversidad, cuando llegan los momentos difíciles, es cuando se conoce de qué estamos hechos y qué tan fuerte y firme es nuestra fe. De manera, mis amados, que aquí el profeta expresa la máxima manifestación de su fe y de confianza en el Señor. Y lo dice de la siguiente manera. Busquemos Habacuc capítulo 3, versículos 17 al 19. Dice: aunque la higuera no florezca. Regresémonos un poquito. Dice, oí el versículo 16, y se conmovieron mis entrañas. Al oír la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos, me estremecí hasta los huesos. Y dentro de mí me estremecí. Dice, tranquilo espero el día de la angustia que vendrá sobre el pueblo que nos ataca. Algún día, pero todavía no ha llegado. Entonces, como todavía no ha llegado, viene la expresión de fe de Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Esto es la expresión o la definición de un estado bastante deplorable en una situación angustiosa de gran necesidad. Muy probablemente de posguerra, es decir, vinieron, atacaron, se llevaron lo que fue lo mejor de Judá, la aristocracia se la llevaron, dejaron lo menos pudientes, los pobres, los necesitados, dejaron la ciudad en ruinas sin ningún tipo de aprovisionamiento, y no hay animales, no hay campos para arar, no hay trabajo para arar, no hay semillas para hacerlo, tampoco hay ganas de trabajar porque todo está en el suelo, es una ruina total. Esta descripción que hace Habacuc en el versículo 17 es una Judá o una Jerusalén después de haber sido atacada, después de haber sido saqueada, sus muros derribados, destruida la ciudad, destruido el templo y la gente llevada cautiva. ¿Qué quedó? Nada. ¿Hay para hacer algo? No. ¿Se puede sembrar? No. En los campos están incultivables, no hay cómo hacerlo, ni herramientas, ni dinero, ni semilla, nada. Los animales se los llevaron. Quedó por allí cualquier cosita de algunos y no da abasto para todos. La necesidad en cuanto a provisión es extrema. Claro, se está definiendo un contexto bastante agrícola y campesino, campestre, por así decirlo. La higuera, la que da higo, la vid, que da el jugo de la vid, que el olivo, que es el aceite, alimentos básicos de sostenimiento, los labrados, todo lo que tiene que ver con la agricultura, que den sus frutos de verduras, hortalizas y todo lo demás, y frutas, y las ovejas, que estamos hablando de la leche, del queso y de la lana, era el sostenimiento básico, la producción para sostenerse. Nada, no hay. No hay trabajo, no hay empleo, no hay salario, no hay producción, no hay provisión, no hay. No hay. De manera que esta descripción en realidad llegó a ser real, valga la redundancia, en realidad llegó a suceder. Fue quitado todo esto.
fue quitado todo esto. Pero la expresión de fe del profeta dice: con todo, yo me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Pone el profeta la salvación que el Señor le ha dado como el bien más preciado por encima de la provisión y del sustento. Repito, pone el profeta como su bien más preciado la salvación, su tesoro número uno, la prioridad, lo más importante, lo pone por encima de la provisión y del sustento. Señor, aunque no me hayas dado el sustento, aunque no haya sustento, tengo lo más importante, tengo lo más valioso, que es la salvación que tú me has dado. El resto, si no hay, listo, es circunstancial, ya vendrá, ya habrá. Tendremos que irnos a otro lado, tendremos que irnos a este otro lado, o esperar, o es cuestión de días, de meses, de años, no sé. Pero si falta la provisión y el sustento, Señor, tengo lo más importante, que es tu salvación. Te tengo a ti, eres lo más importante. El resto, dice, es añadidura. Es añadidura. Y ustedes saben a qué me estoy refiriendo con ese término de añadidura. Con todo yo me alegraré. Es decir, la alegría y el gozo era por la salvación del Señor. Y la salvación del Señor y el Señor eran en realidad su fortaleza. Me explico. Por eso el título del devocional de hoy. Señor, tú eres mi fortaleza. Cuando hablamos de fortaleza, hablamos de la prioridad, de lo más importante para nosotros y de aquello que nos da sentido de vida. Aquello que nos da la alegría de vivir. La motivación para levantarnos cada mañana. La motivación para vivir la vida. La motivación para mantenernos contentos, alegres. Y tener, digamos, la fuerza necesaria para enfrentar las adversidades que de por sí trae la vida y de las cuales ninguno estamos exentos. Entonces, ¿cuál es esa fuerza? ¿De dónde la sacamos? Nos la da el Señor. El Señor es nuestra fuerza, el Señor es nuestra salvación. Nos ha dado la salvación, el bien más preciado, por encima del sustento, y Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra fuerza, Él es nuestra prioridad. Puede que no exista lo demás, puede que no haya lo demás. Si está el Señor con nosotros, lo demás es lo de menos. Y allí está la importancia y el centro, el núcleo de la vida. Y venga, un café por eso. El profeta dice: la salvación mía no es la provisión. La fortaleza mía, es decir, mi fuerte, donde yo me recuesto, donde yo me protejo, donde yo me guardo, no es la provisión que yo tengo, no es el empleo que yo tengo, no es la cantidad de dinero que yo tengo, no son las propiedades que yo tengo. Y si las tengo, bendito sea tu nombre, Señor, las tengo. Pero esas provisiones y esas propiedades y esas cosas no son mi fortaleza, no son mi salvación. Ellas no me dan el gozo de mi vida, ellas no me dan la alegría de mi vida. Como dice aquí, mi gozo no está puesto allí, mi gozo está puesto en ti, Señor. Al reconocer esto y al pronunciarlo, el profeta da una expresión de fe única, verdadera, sublime. ¿A qué me refiero? Bueno, ustedes se acuerdan de Job. Y vinieron los hijos del Señor, y entre ellos Hasatán, a presentarse delante del Señor. Y el Señor le preguntó a Hasatán: ¿conoces a mi siervo Job? ¿Has oído de él? No hay otro como él allí en el oriente, en la tierra. Hombre, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Has oído hablar de él?
Dice el escritor sagrado que le dijo Hasatán al Señor: por supuesto, claro que he oído de Job. ¿Cómo no? Le dice Hasatán a Dios. Pero si Job te obedece a ti es por puro interés. Tú siempre lo proteges a él y a su familia. Tú siempre cuidas todo lo que tienes y bendices todo lo que él hace. Pues así cualquiera te rinde honor y pleitesía a ti y guarda, digamos, el honor a ti. Cualquiera, sus vacas y ovejas llenan toda la región. Claro, tú lo has prosperado y él te sirve, pero él te sirve por puro interés. Dice, pero yo te aseguro, le dice Hasatán al Señor, yo te aseguro que si le quitas todo lo que tienes, te maldecirá en tu propia cara. Fue el reto que le estableció Hasatán al Señor. Y aunque hay discusiones alrededor de esto, fue el campeón. Job fue campeón. Job demostró que él buscaba al Señor, no por lo que le había dado, sino que su carácter era íntegro, su lealtad genuina para con el Señor. Y demostró que no era por las cosas materiales, que él era fiel al Señor. Entonces, la expresión de fe de Habacuc tiene que ver directamente con la motivación que se tiene para buscar a Dios o para adorarlo. ¿Por qué lo buscamos? Porque necesitamos su provisión, porque necesito su ayuda, y si tengo su ayuda y su provisión, le soy fiel, pero si al final no me da nada, yo me voy, que se quede Dios con sus cosas. No me dio lo que yo quería. Esa motivación, o aquellos que buscan la ley de la retribución. Señor, si yo te busco, se supone que tú tienes que bendecirme. Si yo te soy fiel, se supone que tú tienes que protegerme. Si yo ando de acuerdo con tu voluntad, se supone que tienes que prosperarme. Entonces yo te busco y tú me prosperas. Eso es dando y dando. Eso es de doble vía. Y exigimos delante del Señor esto como una negociación o una transacción lógica. Equivocados totalmente. Totalmente. El Señor puede permitir en nuestra vida un Habacuc 3:17. No florece la higuera, no hay frutos en la vid, no hay frutos en el olivo, la tierra no produce y las ovejas no existen. No hay. Y aún así, hay gozo en el corazón por la salvación del Señor. Y la fortaleza y el propósito y el sentido de nuestra vida sigue intacto, porque lo compone el Señor. Y no las cosas. No las cosas. Por el siglo XVII de nuestra era se atribuye entre otros autores, entre varios autores también que no se han podido definir, el famoso soneto a Cristo crucificado. Me encanta. Quiero leérselos. Dice: no me mueve, Señor, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar, Señor, porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Mis amados, Habacuc 3:17 al 19 nos lleva a revisar la motivación que nosotros tenemos para buscar a Dios y qué es lo que compone la fortaleza de nuestra vida.
Dice, el Señor Dios es mi fortaleza. Él me da pies como de sierva para moverme en los momentos y en los lugares más inhóspitos y difíciles. Y Él me hace caminar en las alturas. No somos nosotros, no es nuestra fuerza, no es nuestra sabiduría, no son nuestros logros, no son nuestras capacidades. Es el Señor quien lo hace. Y su misericordia se muestra sobre nosotros. Y por esto nos llama a confiar en Él, sin importar las circunstancias. La oración de Habacuc le dijo al Señor, Señor, aunque no haya nada, me gozaré en ti. Tú eres mi salvación, tú eres mi fortaleza. Padre, gracias por esta bendición que nos has regalado hoy. Nadie ni nada como tú, Señor. Bendito sea tu nombre. Tú eres nuestra salvación. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres el gozo de nuestra vida. Tú eres el sentido y el propósito de nuestra vida. Gracias por la provisión que nos has dado. Gracias por las cosas que nos has dado, Señor. Gracias por los logros que hemos tenido. Gracias por los tiempos difíciles. Gracias por los tiempos de escasez. Gracias por los tiempos de sufrimiento, Señor. Pero hoy te decimos, nuestra salvación y nuestra fortaleza eres tú. Bendito sea tu nombre. Cumple en nuestras vidas tus planes y propósitos, porque sabemos que tu voluntad en nosotros es buena, agradable y perfecta. En ti confiamos, Padre, y en ti esperamos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, ha sido la entrega de hoy. Le damos la gloria al Señor por esto. Una bendición muy grande. Que tengan un muy buen día, fructífero día el de hoy. Que el Señor los guarde junto con sus familias y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otra entrega de Palabra y Café. Que el Señor los bendiga. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.